El imponente y derruido edificio del antiguo Hospital General de la Ciudad de México, que quedó en gran parte abandonado tras el devastador terremoto del 85, es una mole de concreto y metal retorcido, un monumento al olvido y la tragedia. Sus pasillos, antes llenos de vida y esperanza, ahora son túneles oscuros donde el polvo y el moho reinan. Los jóvenes que se aventuran allí lo hacen por la adrenalina, pero muchos regresan cambiados. No es solo el frío o la oscuridad, es el susurro constante, un lamento infantil que parece emanar de lo más profundo de lo que fue la sala de pediatría en el tercer piso. La leyenda local cuenta que un niño pequeño, quizás de unos 5 años, murió entre los escombros de esa sala, abrazando su osito de peluche, esperando a sus padres en medio del caos. Nunca llegaron. Su espíritu quedó atrapado, un eco eterno de su desesperada soledad. Los exploradores urbanos que han intentado grabar el susurro solo obtienen un siseo blanco y estática, pero la sensación de una presencia fría que roza la piel o de algo invisible que jala suavemente la ropa es una constante. Hace un par de años, un grupo de 5 amigos, armados con linternas potentes y cámaras, decidió pasar la noche en el hospital. A medida que se acercaban al tercer piso, el aire se volvió pesado y el susurro se intensificó, sonando como un suave «mamá». Uno de ellos, el más escéptico, sintió como una pequeña mano helada le tomaba el tobillo. Al voltear, vio una diminuta sombra que se deslizaba rápidamente por el pasillo, deteniéndose frente a una habitación derrumbada. Cuando los focos de sus linternas se unieron sobre el lugar, solo encontraron escombros, pero en medio de ellos, perfectamente visible y casi intacto, yacía un viejo oso de peluche cubierto de una capa inmaculada de polvo, como si acabara de ser dejado allí. La sensación de tristeza y una profunda melancolía era tan palpable que los invadió, un dolor ajeno pero sobrecogedor. Salieron de allí corriendo, sin mirar atrás, con el eco de ese lamento infantil grabado en sus mentes, jurando que nunca más subestimarían el silencio de un hospital abandonado. El Sanatorio Durán, ubicado en las afueras del Estado de México, es una edificación gótica y sombría, envuelta en neblina la mayor parte del año. Fue un hospital de tuberculosis y enfermedades respiratorias a principios del siglo XX, y miles encontraron su final entre sus paredes, lo que le ha valido una reputación infame. Pero de todas sus leyendas, la de la enfermera sin rostro es la que hiela la sangre. Se dice que una joven enfermera, dedicada hasta la extenuación, contrajo una de las enfermedades de sus pacientes y falleció allí mismo, desfigurada por la dolencia. Sin embargo, su espíritu, aferrado a su deber, nunca abandonó el sanatorio. Quienes se atreven a incursionar en sus vastos y oscuros pasillos relatan una experiencia casi ritual. Primero, una repentina brisa helada que no proviene de ninguna ventana rota, seguida de un intenso y asfixiante olor a desinfectante viejo y formol. Luego, en la penumbra, una silueta esbelta vestida con un uniforme de enfermera de antaño se materializa. Lo más perturbador es la ausencia de rasgos faciales. Su rostro es una superficie lisa y blanquecina, como si nunca hubiera tenido ojos o boca. Se desliza con una lentitud etérea, revisando habitaciones vacías. Hay quienes aseguran haber escuchado el chirrido metálico y pausado de una camilla vacía siendo arrastrada por los corredores, o el leve tintineo de instrumentos quirúrgicos proveniente de lo que fue el quirófano, a pesar de que todo el equipo fue desmantelado décadas atrás. La leyenda cobró una nueva dimensión cuando, hace unos años, un equipo de vigilantes nocturnos de una empresa de seguridad, contratados para evitar invasiones, reportó haber encontrado una huella de zapato, claramente visible y de apariencia ensangrentada, sobre el suelo recién lavado de la sala de espera, justo en el punto donde la figura de la enfermera
se había desvanecido ante sus ojos. El pánico les impidió investigar más, y esa noche el sanatorio volvió a quedarse sin guardianes, confirmando que la enfermera sin rostro sigue cumpliendo su ronda eterna, buscando pacientes que ya no existen, o quizás nuevos enfermos para atender. Los viejos hospitales ferrocarrileros, edificaciones robustas pero ahora decrépitas, que se erigen como esqueletos a lo largo de las antiguas vías del tren en ciudades como San Luis Potosí, guardan historias de dolor y espera, construidos para atender a los miles de obreros que levantaron la red ferroviaria. Muchos de ellos encontraron allí un final prematuro. De entre los fenómenos que se relatan, el de las camas que se mueven solas es el más inquietante y recurrente. En el hospital abandonado de la capital potosina, se dice que las camillas oxidadas que aún quedan en algunas salas no están quietas por mucho tiempo. Los intrusos que han ingresado a altas horas de la noche han reportado presenciar cómo estas camas, pesadas y enmohecidas, se desplazan lentamente por los cuartos, como si fueran empujadas por manos invisibles. Lo más macabro es que, en ocasiones, la impronta de un cuerpo es aún visible en el colchón roído, como si el fantasma del paciente se negara a abandonarla. La creencia popular sostiene que son los espíritus de los trabajadores que murieron esperando atención médica, o aquellos que fueron trasladados agonizando y nunca llegaron a su destino, condenados a un ciclo de eterno movimiento y espera. Muchos testigos afirman haber escuchado quejidos débiles y guturales que acompañan el sonido metálico y arrastrado de las ruedas sobre el suelo polvoriento y cubierto de vidrios rotos. Un grupo de estudiantes de arquitectura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, explorando el hospital para un proyecto, grabó un video con su celular. En él, y a pesar de la escasa luz, se ve claramente cómo una camilla en el centro de una sala se mueve por sí misma desde una pared hacia la mitad del cuarto. El incidente ocurrió justo después de que uno de los estudiantes sintiera una mano gélida posarse en su hombro, dejándole una marca roja y dolorosa. El video, aunque borroso, se ha vuelto viral entre los círculos de lo paranormal, sirviendo como prueba irrefutable de que, en esos viejos hospitales, los muertos aún se mueven. En el corazón de Oaxaca, oculta entre la maleza y los rumores de viejos barrios, se encuentra una maternidad abandonada, una estructura olvidada que el tiempo y la memoria han intentado borrar. La gente local se niega a pronunciar su nombre y pocos se atreven a señalar su ubicación exacta, temiendo atraer la desgracia. La historia que envuelve a este lugar es la de una joven indígena que, hace décadas, falleció trágicamente durante el parto, perdiendo también a su bebé. Su espíritu, lleno de una pena inconmensurable por no haber podido ver a su hijo, quedó anclado a este lugar de vida y muerte. Los pocos que, por error o por un macabro sentido de la aventura, han encontrado este lugar, hablan de una atmósfera de profunda desolación y un frío que cala los huesos, incluso en los días más calurosos. Pero lo que realmente les ha hecho huir es el llanto desgarrador y constante, un lamento femenino que resuena en los pasillos llenos de escombros, incubadoras rotas y cunas vacías y oxidadas. Hay quienes aseguran haber visto una figura etérea vestida de blanco, con el rostro oscurecido, balanceando suavemente una de las cunas vacías, como si arrullara a un bebé que no está. Otros relatan haber encontrado inexplicablemente pequeñas prendas de bebé, un diminuto gorro de lana, un zapatito de tela, meticulosamente colocadas sobre los restos de las camas, como si una madre estuviera preparando el ajuar de su recién nacido. Se dice que el llanto se intensifica hasta volverse un gemido agónico cerca de la habitación donde la mujer perdió la vida, y quienes han llegado a ese punto, sin excepción,
han sentido una ola de desesperación y dolor tan intensos que les ha provocado náuseas y una urgencia incontrolable de huir. La maternidad abandonada no es solo un edificio en ruinas, es un santuario del sufrimiento materno, un lugar donde el lamento de una madre fantasma por su hijo perdido te perseguirá hasta mucho después de haber escapado. En las afueras de Guadalajara, Jalisco, se alza un imponente pero desolado hospital psiquiátrico abandonado, un lugar que albergó a miles de almas atormentadas y, según se cuenta, fue escenario de experimentos médicos que rozaban la tortura. Los muros de concreto y las ventanas enrejadas parecen retener el sufrimiento de sus antiguos pacientes, y el aire es denso con una energía palpable de locura residual. Quienes han tenido el valor de entrar, a menudo en busca de emociones fuertes, terminan encontrando algo mucho más oscuro: las sombras inquietas. Estas sombras no son ilusiones ópticas, son siluetas oscuras y distorsionadas que se mueven con una velocidad antinatural por los pasillos laberínticos, se desvanecen en las celdas de aislamiento acolchadas y acechan en los rincones más profundos y oscuros de las habitaciones. Se cree firmemente que son los espíritus de los pacientes más severamente maltratados, aquellos sometidos a terapias de choque brutales o abandonados a su suerte en la miseria. Los visitantes han reportado escuchar gritos ahogados y lamentos guturales que parecen venir de las propias paredes, golpes rítmicos y sin patrón en las puertas de celdas cerradas, e incluso risas histéricas y maniáticas que resuenan en el silencio sin que haya una fuente visible. Un equipo de investigadores paranormales que visitó el lugar el año pasado y se autodenominaban escépticos, capturó una serie de fotografías con anomalías inexplicables, figuras borrosas y espectrales que parecían emerger de las paredes o pasar por delante de la cámara, invisibles a simple vista. Los miembros del equipo, normalmente imperturbables, reportaron haber experimentado ansiedad extrema, náuseas y una sensación abrumadora de estar siendo observados y juzgados, como si la locura de los antiguos pacientes los estuviera invadiendo. Muchos no pudieron dormir en semanas, atormentados por la idea de que los espíritus de aquel psiquiátrico aún buscan venganza por el tormento sufrido. Y así, mientras la noche cae sobre los hospitales abandonados de México, con sus pasillos en ruinas y habitaciones vacías, estas no son solo historias para contar alrededor de una fogata. Son ecos, lamentos y susurros de un pasado que se niega a morir.